Bendito sea Dios porque nos ama con amor eterno y porque ha engrandecido su misericordia sobre todas las naciones. Ha tenido compasión de muchos seres humanos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y sabemos y tenemos confianza en que su gracia nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el hacer un contraste entre lo que el mundo, la mayoría de las personas recibe del sistema y lo que Jesús vino a brindarnos a través de su amor y de su misericordia. Quisiera que iniciáramos estudiando o leyendo lo que nos dice el libro del profeta Isaías en el capítulo número 48, por favor. Isaías, capítulo número 48, vamos a leer del versículo 18 al versículo 44, al versículo 22, perdón. Isaías 48, versículos 18 al 22. El texto está incrustado dentro del contexto de una obra de misericordia que tiene Dios para con Israel, cuando Israel no quiere, y repito, Israel no quiere, no es una cuestión de Dios, sino más bien es una cuestión del pueblo que no quiere seguir los mandamientos de Dios, no quiere continuar sirviéndole, sino quiere hacer lo que a su parecer considera más oportuno, considera más viable de seguir. Y tú puedes leer el capítulo completo, no lo vamos a leer todo, pero el contexto es de un pueblo que no quiere seguir a Dios a pesar de que dice sí quererlo seguir. Es decir, de una manera abierta dice sí quiero seguir a Dios, pero en su vida cotidiana, en los hechos, dentro de su vida cotidiana, no hay evidencia de que en verdad tenga respeto a Dios, solo de palabras o de dientes para afuera. Pero en el día a día, el pueblo no estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Y entonces, a partir del versículo 18, se nos dice de la siguiente manera: «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos», se lo está diciendo al pueblo de Israel, «fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar». Lo vuelvo a leer porque es algo que Dios le está reprochando al ser humano. Es algo que el ser humano busca, la gente busca paz. Las personas hoy en día, como nunca antes, tienen una incertidumbre acerca de la vida económica, acerca de la vida familiar. Como nunca antes hay una conflagración de una guerra nuevamente a nivel global. Y la gente está espantada, la gente vive con temor. Si tú le preguntas a las familias allá de Ucrania si están felices de que lleguen y se lleven a los hijos que estén en edad de poder cargar un rifle, si están felices con eso, te van a decir por supuesto que no, no lo estamos. La gente requiere paz, la gente anhela paz. Sin embargo, lo que recibe a cambio del ofrecimiento de que se lleven a sus hijos, de estar horas y horas y horas en un trabajo, tratando de ir sacando para la comida del día a día, el contraste es muy grave. La gente no está en paz. Llega a su casa después de un arduo día de trabajo solamente para seguir atendiendo problemas, para seguir escuchando que si los niños se portan bien, que si los niños se portan mal, que si hace falta esto, que si hace falta aquello, cosas que sí, en efecto, una persona, una familia debe de valorar y de proveer para ello. Sin embargo, qué cansado resulta ser para la gente que no tiene paz, que no está tranquilo en su corazón, escuchar que no puede siquiera llegar a un lugar, un espacio en donde poder inhalar profundamente y decir, ya estoy en casa, ya estoy bien, ya pasó el día. La gente anhela paz. Las personas viven acostumbradas a ver cómo me va el día de hoy.
Y entonces Dios hace un reproche y le dice al ser humano, si hubieras entendido que la clave está en escuchar y obedecer mis mandamientos, en ponerme en tu vida, en dejar que yo fuese el Señor de tu vida, las cosas para ti serían muy diferentes, pero no lo están siendo. No lo están siendo y no es culpa de Dios. Es que quieres hacer tu voluntad al margen de Dios. Continúa diciendo, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como la de un río. Recordemos que el contexto está en Medio Oriente. No hay muchas afluentes de agua en Medio Oriente. Los ríos son más bien escasos. Así que imagínate lo que le está queriendo transmitir Dios al ser humano cuando le dice, es que si me hubieras atendido, en lugar de estar buscando las migajas de lo que la gente te ofrece, de lo que la gente quiere, en lugar de estar esperando a ver la opinión de algunas personas que te interesa que opinen bien, sería tu paz como la de una corriente de río. Es decir, continua, fuerte, estable, y continúa diciendo el siguiente comparativo. Y tu justicia como las ondas del mar. ¿Sabes que si hay algo que siempre tiene movimiento en nuestro planeta es el mar? El mar no está estancado prácticamente en ningún lugar de nuestro planeta. Siempre tiene ondas. A lo mejor pueden ser pequeñas. Si te vas a lo mejor a una laguna ahí en medio de un cono volcánico, probablemente no haya muchas ondas como en el mar. Pero el agua siempre está en movimiento. Y tu vida podría ser como la de este mar que siempre tiene movimiento, que nunca deja de estar presente. Por eso dice la Escritura, tu paz sería, no lo está haciendo, pero sería como la de un río. O tu justicia sería como la de las ondas del mar. Siempre habría cosas buenas que hacer. Dios siempre te tomaría en cuenta para hacerle algún bien a las personas. Pero cuando la gente únicamente está ensimismada, solamente quiere vivir una vida cristiana cómoda, sin mucho ajetreo, sin mucho atrevimiento, la realidad es que su vida pasa sin hacerle bien prácticamente a nadie. Qué tristeza que en lugar de que la paz fuese como de un río y que la justicia fuera como las ondas del mar, nos encontramos ante un escenario en el cual las personas ni tienen paz ni la justicia aparece en sus acciones. Siempre está viviendo para sí mismo, siempre está pensando en sí mismo. Oh, si hubieras entendido los mandamientos de Dios. Continúa diciendo el versículo 19. Fuera como la arena tu descendencia. Fuera como la arena tu descendencia. Es decir, Dios bendeciría tu vida y la haría fructífera. La haría una vida útil a los demás, que hiciera bien de generación a generación, que dejaras un legado a los demás. Pero cuando tú fallezcas, ¿qué les vas a dejar a los demás? ¿Qué es lo que van a tener en su corazón las generaciones postreras donde tuviste influencia en tu entorno? ¿Dónde van a quedar esas ondas de mar como justicia para los demás, para la gente en la cual estuviste rodeado? Porque Dios ha puesto a cada uno en lugares donde pudiera, si obedece sus mandamientos, ser de mucha utilidad, ser un ejemplo a los demás, bendecir a los demás. Pero la realidad es que al contrario, no eres bendición a los demás. Eres como si no existieras. A lo mejor tu cristianismo es parecido al cristianismo de chocolate, ¿no?
se deshace en el sol. Apenas hay algo que enfrentar, algún desafío, y ya no quieres seguir adelante. Amado, amada, Dios desea que tu vida sea como la arena del mar en cuanto a tu descendencia. ¿Sí? Que las cosas que hagas, hagan bien y continúen haciendo bien, aun cuando tú no estés. Pregúntale a Pablo. Desde la cárcel hizo la mayoría de sus epístolas. Hasta ahora sigue habiendo salvación por medio de lo que escribió. La descendencia de las generaciones subsecuentes ha sido bendecida y nunca se casó. Así que no tiene necesariamente que ver con una cuestión de familia, sino que de tu vida esté fluyendo, aún a pesar del tiempo, bendición por tu ejemplo, por tu manera de vivir. ¿Sí? Así sería tu vida si obedecieras a Dios. Dejarías un legado más allá de lo que te imaginas. ¿Sabes cómo se llama el paraíso? ¿Cómo se llamaba el paraíso hasta que Cristo resucitó? El paraíso se llamaba el lugar de Abraham, el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque la obediencia por medio de la fe que tuvo Abraham retumbó en generaciones subsecuentes. Hasta hoy la fe de Abraham nos es ejemplo y nos es contada por justicia. El confiar en Cristo. Así que Dios hace que las personas, aunque puedan ser sencillas y humildes, tengan una abundante descendencia en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como granos de arena. Los renuevos son los pequeños brotes de planta o de árbol que surgen dentro de un tronco que ya estaba seco. Cuando tú vas a un bosque y estás ahí caminando y ves a lo mejor que talaron un árbol, pero tiene pequeños brotes. Ese tronco ya no tenía un gran árbol, ya no tenía un gran tronco, pero tenía pequeños brotes. A eso se les llama renuevos. Algo que empezó a surgir donde ya se supone estaba cortado. Bueno, Dios nos dice aquí, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Esto es lo que Dios quisiera que viviéramos cada uno de nosotros. Que a pesar de que puedan derribarnos, que puedan cortarnos, siempre haya renuevos. Así como arena en el desierto sea la descendencia, que siempre tu vida continúe dando vida. Esa es la intención de Dios. Ese es el deseo y la consecuencia de vivir en paz con Dios y de que Dios esté bendiciendo la vida de una persona. Muchas personas hoy en día dicen, no, Dios y yo estamos bien. Mi problema no es con Dios, mi problema es con mi prójimo. Yo no quiero ir allá porque hay hipócritas, yo no quiero ir allá. Siempre el pretexto es la gente, pero con él y con Dios están siempre bien. Lo curioso es que su vida no está siendo bendecida de la manera en la que Dios sí bendice cuando estamos haciendo bien las cosas. Porque Dios sí genera vida donde hay vida. Sí genera amor donde hay amor. Sí hay paz donde Dios derrama su paz. Continúa diciendo la Escritura. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso es vivir en paz con Dios! ¡Qué hermoso es hacer las cosas bien! Confiar en Él. Dejar de estar pensando que tienes la razón. No la tienes. No la tengo. El único que tiene razón es Dios. El único que demuestra quién está obedeciendo y quién no es Dios cuando comienza a derramar de esta manera sus bendiciones. Comienza a dar, comienza a generar vida, comienza a generar amor en el entorno de alguien que verdaderamente está obedeciendo sus mandamientos,
que está caminando como a Él le agrada. Y cuando esto sucede, además de las cosas de arriba, que tu paz sea como un río, que tu justicia sea como ondas de mar que siempre están en movimiento, además de que tu descendencia, entiéndase lo que hablábamos, que tiene que ver con el hacer bien de generación en generación, que tu vida tenga un legado hacia adelante. Esas cosas son una bendición. Y luego además Dios te dice, no voy a cortar su nombre de la vida. Dice, nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Dos cosas, ni serías cortado, ni serías quitado de su presencia. Esto es vivir en paz. Esto es vivir la paz de Dios. No se trata de lo de afuera, se trata de lo que Dios está haciendo por ti. No se trata de cómo me siento, se trata de lo que Dios está haciendo por ti. Porque un día te puedes levantar y decir, pasé muy mala noche y me siento muy de mal humor. Siento que los químicos en mi sangre están muy acelerados. Pero cuando ves la misericordia de Dios y comienzas a pensar en Dios y ves a Dios en tu vida, dices, ay, ¿para qué me ando preocupando por cómo me siento? Y las cosas cambian. Tu cuerpo entra en un estado de paz, de sosiego. Esta es la paz que Dios ofrece, amado. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como vamos a leer más adelante. Luego dice el versículo 20, ¿qué tengo que hacer para vivir esto que dicen los versículos 18 y 19? ¿Qué necesito para que mi paz sea como un río? ¿Qué necesito para que mi justicia sea como las ondas del mar, que siempre estén en movimiento? ¿Qué necesito para dejar un legado que continúe haciendo bien a todo mi entorno? ¿Qué requiero para que mis renuevos estén presentes en un tronco que pueda parecer seco? ¿Qué se necesita? Salid de Babilonia. Salid de Babilonia. ¿Qué es Babilonia en la Biblia? Además de ser una nación, ¿qué representa espiritualmente Babilonia dentro de las Escrituras? Porque sí, Babilonia existió como una nación, ¿sí? Hubo reyes que gobernaron Babilonia y después vinieron los persas, pero sí, es una realidad que geográficamente e históricamente sí existió Babilonia como nación. Pero ¿qué representaba Babilonia? ¿Por qué usa y echa mano de Babilonia como figura y dice, sal de Babilonia? Porque Babilonia era una nación próspera, era una nación tolerante a todas las religiones, permitía la mezcla, permitía que crecieras mezclándote, teniendo diversidad cultural, teniendo libertad de religión, libertad de culto, no te preocupes, no sucede nada, tú nada más éntrale con tus impuestos y lo demás no importa. Te doy total libertad, puedes pensar y tener la ideología que quieras, no importa. Babilonia representa una ciudad cosmopolita donde la vida religiosa está llena de mezclas, de sinergias, ¿sí? Y entonces Dios dice, no está bien que mi pueblo no tenga su sello particular. Sal de Babilonia, deja la religión muerta, deja de estar pensando que eres pueblo de Dios cuando estás mezclando las cosas en tu vida cotidiana. Cuando no te estás parando por la verdad, cuando no estás caminando en santidad, deja de estar buscando excusas, deja de estar buscando pretextos, deja de estar aparentando ser creyente. Porque si leemos lo que dice el versículo 2 de Isaías 48, se lo dice al pueblo de Israel. Se lo está diciendo al pueblo de Israel, salí de Babilonia. Vale la pena decir que en este momento Israel no estaba físicamente en Babilonia, estuvo después, pero en este momento no estaba en Babilonia. Babilonia estaba en pleno proceso de crecimiento cuando Isaías profetizaba, ¿sí? Pero definitivamente
no era una cuestión literalista. Sin embargo, muchos judíos buscaban Babilonia porque había más comodidad, porque no eran tan exigidos. Era más fácil llevar la religión en Babilonia, era más sencillo y mucho más cómodo. Es más fácil agarrar y poner un video que hacer el esfuerzo de valorar lo que Dios hace en medio de una reunión, en medio de su pueblo. Es mucho más sencillo, mucho más cómodo sentarse en casa y poner cualquier cosa que parezca cristiana que estar buscando seriamente a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Es mucho más cómodo. Pero Dios te dice, no es eso lo que quiero. Salí de Babilonia. Esa comodidad no te conviene. Esa comodidad te da ociosidad y luego nos vienen distintas cosas como consecuencia de más tiempo libre. Esa ociosidad no te conviene. Babilonia no es lo que quiero para ti. Yo quiero que tu paz sea como un río. Yo quiero que tu justicia sea como ondas de agua. Yo quiero que tu vida sea como la arena en el desierto, que pueda usarte, pero estás distraído con la mitad de tu cerebro en un lugar y con la mitad de tu cerebro en otro lugar, con preocupaciones de por aquí y de por allá. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está concediendo? Con su presencia. Él se compromete a no quitarte de Él, a no quitarte de su presencia. Se compromete a eso, pero pareciera que no es lo suficientemente importante o valioso. ¿Sí? Continúa diciendo, salí de Babilonia, huid de entre los caldeos, porque eran los caldeos los que estaban haciendo prosperar la ciudad de Babilonia. Y lo que está diciendo Dios es, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Salte de esas mezclas. La religión no sirve. Las instituciones no funcionan. Sal de Babilonia. Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti. Busca santidad y síguela. Huí de entre los caldeos. Y luego nos dice, ¿ya lo hiciste? Ok, dad nuevas de esto con voz de alegría. Fíjense qué importante. Todo esto te va a dar paz. Estar viviendo así te va a dar paz. Si Dios te va a estar bendiciendo. Pero no te bendice para que tú digas, ¡ah, qué rico! Ya la hice. No, te bendice para que anuncies las buenas nuevas. Por eso dice, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, salí de Babilonia. Y cambió mi vida, dejé de estar sin paz, dejé de estar angustiado, dejé de depender de los medicamentos, dejé de depender de los psicólogos, de los psiquiatras, de los terapeutas, de esto y de aquello, y solamente tengo una sola dependencia, de mi Dios, únicamente. Él es el río de mi paz. Él son las ondas de la justicia. Él es la arena de la descendencia. Él es quien es. Y fuera de Él no hay quien salve. Llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Es el Evangelio. Si tú vives esto, vas a evangelizar, vas a dar testimonio de tal manera que la gente no va a poder decir, no, pues está bien intranquilo. A mí me ha tocado ver pastores llorar, de decir, estoy muy mal, ya no aguanto, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado. Nada satisface a la gente. Y los he visto quebrarse y decir, ya no quiero seguir adelante. ¿Por qué? Porque se cansan. Somos humanos, todos somos humanos. Y de lo único que dependemos es de nuestra relación con Dios. De lo único que dependemos es de que Dios y su presencia esté con nosotros. Anunciar el Evangelio
solamente va a tener resultados si las personas están viviendo de esta manera. Si su paz es como la de un río. ¿Sabes que la gente se da cuenta cuando hay problemas, pero sabe y entiende que no vas a ser reaccionario a esos problemas? Y la gente se da cuenta. En tu trabajo saben que no vas a responder de una manera grosera, que no vas a ser reaccionario, que no te vas a ir a los golpes, que no vas a estar diciendo malas palabras, que no vas a maldecir a los que te maldicen. La gente sabe que tienes paz. Se puede burlar, entre comillas, pero en realidad lo anhela. La paz de Dios es algo que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué estás así? ¿Por qué no te enojas? Respóndeme. Reacciona. Devuélveme el golpe. Pero una persona que tiene paz no es reaccionaria, porque sabe que su paz no depende de sí mismo, sino depende de Dios. En cambio, las personas que viven con amargura en el corazón, que viven siempre con quejas, que a todo le encuentran mal, es porque no viven entendiendo esta paz. No están buscando sinceramente a Dios, porque si lo buscaran serían encontrados. Porque Dios dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Y al que no me buscaba decía, aquí estoy. Dios está dispuesto a escuchar. Dios está dispuesto a escuchar tus palabras. Pero cuando esto no está presente en tu vida, cuando no eres sincero de todo corazón en buscar de Dios, la respuesta es un cielo cerrado. No tienes fuerza para vencer, no hay paz, y por eso dice aquí la Escritura, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Versículo 21, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Y en cambio, versículo 22 dice, no hay paz para los malos. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Es una sentencia, es una decisión de Dios, no doy paz a los malos. No voy a otorgar mi paz. Y entonces el ser humano se enoja y hace drama y hace berrinche y dice Dios no existe y empieza a inventarse tal cantidad de excusas cuando la única excusa es que tú eres malo. El único problema no está en Dios, es que tú estás mal delante de Dios. Y por esa razón no disfrutas nada en la vida. No hay paz para los malos. Te la vives siempre con malestares, siempre con quejas, siempre con algo que decir negativo, siempre estar diciendo cosas que no son lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere para ti, de verdad. Pero es que no hay paz para los malos. Pero yo no le hago mal a nadie si le haces mal a alguien. No estás obedeciendo a Dios y eso es malo. Eso es malo. Eres malo aunque digas, es que yo no le hago mal a nadie. No, mi amado, sí le haces mal a la gente. Cuando no eres un ejemplo, entonces ¿qué eres? Cuando no haces bien a las personas, entonces les haces mal. Cuando en lugar de ser un ejemplo en positivo, queriendo sacar adelante las cosas, siendo responsable, en cambio te vas y te gastas el dinero que era para tu familia, que era para la comida, te lo gastas en cualquier cosa, ¿eso no es malo? Ah, pero es mi dinero, me lo gané. Sí, pero tienes a personas alrededor. ¿Que eso no cuenta? La maldad no solamente se descubre en el daño que puedas causar muy visible, sino en las cosas que paso a paso vas generando en la vida de los que te rodean. Cuando le hablas mal a tus hijos, ¿no les estás causando daño? Cuando te desesperas y les gritas, ¿no les estás causando daño? ¿No estás causándole daño a los que te rodean cuando les das la espalda?
el malo no va a tener paz. Así de sencillo. Y fíjense a quién se lo está diciendo. Ahí mismo en el capítulo 48, pero vamos a los versículos 1 y 2. Porque así concluye este capítulo: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero ¿cómo empieza el capítulo? Para saber a quiénes se está dirigiendo la palabra de Dios. Oíd esto, casa de Jacob, a los judíos, a los hijos de Dios, al pueblo que salió de Egipto, que os llamáis del nombre de Israel. Dices ser pueblo, tú dices que eres creyente, tú dices que Dios y tú que dices estar bien, tú que dices, eso lo dices tú, pero Dios no lo avala, Dios no lo está avalando. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Tú puedes decirte lo que quieras, puedes llamarte pueblo, puedes llamarte creyente o cristiano, puedes venir aquí o ir a cualquier otro lado. La realidad es que puedes hacer todo esto y no estar en paz con Dios, no recibir su paz, no ver las ondas del mar como justicia en tu vida, no ser alguien que haga bien a los que te rodean. No vas a dejar ningún legado. Morirás y nadie se acordará de ti. Quizás tu familia, pero Dios es un Dios que hace las cosas mucho más abundantes. La gente se acuerda o se puede acordar de ti por la gracia de Dios en tu vida, por la obra redentora de Cristo en tu vida. Sí lo vamos entendiendo más. La paz que Dios ofrece está por encima de todo esto. Vamos a leer juntos Filipenses capítulo 3, ya en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 1, por favor. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que se levanta como consecuencia de la obra de Pablo y de Silas en Filipo. Sí, el mismo carcelero que veíamos hace rato, que platicábamos hace rato, ahí se levantó una obra. Esta carta está dirigida a los creyentes que vinieron después de que Pablo y Silas fueron echados en la cárcel. Y les dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, no me canso de repetir lo mismo, y lo podré seguir repitiendo. Y para ustedes seguirá siendo a lo mejor muy incómodo escuchar las mismas cosas, pero es seguro. Da seguridad. Continúa diciendo la Escritura: guardaos ¿de quiénes? De los perros. Pues, ¿qué tiene de malo tener una mascota? No, se refiere de los falsos maestros. Se refiere a los falsos predicadores, a los que falsamente transmiten, entre comillas, las verdades de Dios, o que te hablan del reino de Dios. Ten cuidado, y te pide: guárdate de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo le está escribiendo a aquella iglesia que surge como consecuencia del viaje misionero de Pablo y de Silas en Filipos, y les dice: guárdate primero de los perros. Los perros, si no lo sabías, es un animal inmundo entre los judíos.
Tú no vas a encontrar perritos en casa de judíos, porque son considerados inmundos. Para nosotros son mascotas, pero para un judío es uno de los animales que no pueden estar en contacto con ellos, que son inmundos. Entonces, la Biblia nos enseña, guárdate de los perros, de los inmundos, nos está diciendo, de la gente que por un lado dice ser cristiana, pero su conducta es terrible. Te dice, guárdate, no son ejemplos a seguir. No son ejemplos a seguir. Es que yo sé que fulano de tal va a las reuniones tal y tal y tal, pero su vida es una impiedad. Hace cosas inmundas. Guárdate, no es un ejemplo a seguir. Le está diciendo Pablo a los filipenses. ¿Qué más nos dice? Guardaos de los malos obreros, de personas que hacen mal la obra de Dios. Guárdate. Guárdate de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mutilador del cuerpo? Alguien que divide. Alguien que por soberbia, que por envanecimiento, porque finalmente alguien que divide es porque cree tener la razón y entonces provoca división a causa de su envanecimiento. Alguien que divide es un mutilador del cuerpo. ¿Sí? Y entonces Pablo le está diciendo a los filipenses, guárdense de esto. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Continúa diciendo, aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, está diciendo el apóstol Pablo. Tengo cosas que me darían cierta seguridad si pensara de esta manera. Soy judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Tengo cosas que me podrían proteger, en las cuales podría tener confianza. Sí. Continúa diciendo la Escritura, aunque yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. O sea, tiene el sello en la carne de Israel. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, Pablo no era alguien hipócrita en sus convicciones. Era alguien que de verdad se entregaba a su forma de vida. Que de verdad creía que estaba sirviendo a Dios cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Sí. Y continúa diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, Pablo vivía irreprensible en cuanto a los mandamientos de Dios. Vivía bien. Continúa diciendo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una decisión voluntaria. No es que haya nacido con ganas o haya amanecido un día Pablo con decir, ay, cuántas ganas tengo de dejar de ser fariseo de fariseos. Cuántas ganas tengo de dejar de pensar en que soy hebreo. Cuántas ganas tengo de pensar que soy descendiente de la tribu de Benjamín. Qué bien me siento de estar circuncidado desde el 8º día conforme a la ley estaba establecido. No, amados. Todo esto que podría decir, le da ciertas garantías o ciertas seguridades, todo lo he estimado por basura. Luego continúa diciendo el mismo Pablo,
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo ha decidido de manera consciente elegir tener todo por basura con tal de estar en Cristo, con tal de continuar su caminata en Jesús. Y hay personas que no quieren cambiar de vida hoy en día, que el simple hecho de hacer un esfuerzo adicional ya les cuesta, ya buscan justicia, o justificarse, mejor dicho. El hecho de que Dios mueva a un compromiso mayor, cómo pesa en muchas personas. Algo que con tristeza debo decir, a lo largo de ya varias décadas de que Dios me ha permitido pastorear personas, es que muchas veces cuando Dios demanda más a alguien que sabemos que podría darlo, que podría ir a más en Cristo, y elige no seguir, termina por buscar la manera de evadirse de esa forma o de ese llamado de Dios. Sí. Y a lo largo de la vida he visto personas que en pocas ocasiones, debo decirlo, con tristeza también lo digo, que cuando Dios llama y reaccionan en ese sentido a seguir a Cristo, cambia su vida de cristianismo por completo. Mientras que los demás siguen sentándose en alguna iglesia cada domingo, pero no hacen más que eso. Amados, Pablo renunció a todo por Cristo, a todas aquellas cosas que podrían pensar que son garantía, por amor de Cristo. Dios se compromete a que su paz sería como un río, pero tú no quieres esa paz. Cuando le dices a Dios, no, mejor con lo que tenía, era más seguro. No me demanda tanto tal o cual cosa. Mejor me la sigo por aquí. En lugar de reaccionar a Dios y decir, Señor, aquí estoy con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Pablo buscaba la excelencia de Cristo. No solamente escuchar acerca de Cristo, sino buscaba la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso dice, y ser hallado, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y ser hallado de Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino el que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es lo que realmente cuenta, eso es lo que en verdad vale. Versículo 10, ¿a fin de qué? De conocerle, pero no solo de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. O sea, no solo quiero información, quiero morir a mí mismo. No solamente quiero saber más acerca de Cristo, quiero conocer profundidades del Evangelio. No solo quiero eso, quiero morir a mí mismo. Quiero no contar con mi propia prudencia. Quiero dejar a un lado la buena opinión que tengo de mi manera de vivir. Quiero caminar exclusivamente por la opinión de Dios, no por lo mío. Quiero que Él sea la única fuente de verdad, el único que pueda ayudarme. Por eso dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y se lo está diciendo a una iglesia que lo vio en la cárcel en Filipos. O sea, que le dieron de varazos en Filipos. O sea, Pablo sí padecía. Sí. Le habían apedreado 2 veces, dice en alguna otra carta, ¿no? Y amado, a veces
te quejas porque tienes que salirte más rápido para llegar a la reunión. Ay, es que está lloviendo. No me vaya a mojar. No me vaya a sentir malito de la temperatura, o de la gripa, o de dolor de huesos, ¿no? Mis amados, Dios desea y anhela que nos entreguemos de tal manera a Él, de tal manera que no tengamos ninguna excusa, que no pensemos en nada propio, en nada que nos convenga, sino que le convenga a Él. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjense cómo Pablo anhelaba, no se le concedió. No se le concedió el arrebatamiento. Pensaba que a lo mejor Dios le concedía llegar al momento en el cual se oiría la trompeta y se levantarían los muertos, pero no se le concedió. Quizás nosotros sí, pero Pablo anhelaba eso. Hoy en día se preocupan por en qué momento va a ser o no. Pablo anhelaba formar parte de esa resurrección, de ese momento. ¿Sí? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dios nos ha llamado, hermanos. Y su paz, si me acompañan, por ejemplo, lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si aprendemos a morir, si dejamos de pelearnos con el es que yo opino, ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo hacer? Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ya leímos lo que nos dice Isaías, si obedeciésemos sus mandamientos. Ya leímos que Pablo sí lo hizo y que con ello lleva otra clase de vida cristiana. Y leemos ahora que la paz va a sobrepasar todo entendimiento. Todo entendimiento. Ahora, cuando dice todo entendimiento es que no lo vamos a entender. O sea, los motivos que van a darnos paz no son comprensibles. Vamos a estar en paz a pesar de lo que nos esté sucediendo. Así como Pablo estaba en la cárcel, tenía los grilletes ahí en los tobillos, pero aún así cantaba. Esa paz es la que Dios quiere brindarte, aun cuando no hay motivos para decir estoy en paz. Pero estoy en paz a pesar de ello. En cambio, cuando decidimos no obedecer a Dios, amados, no hay paz para los malos. Tus pensamientos son de ida y vuelta. Tristemente sé de muchos casos de personas que consideran ser pueblo de Dios, que tienen que estarse empastillando, porque ya no aguantan sus nervios. Definitivamente Dios es el último de dar juicio sobre cada uno de nosotros, pero no veo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando dependen las personas de pastillas. Cuando dependemos de Dios, la paz, su paz, gobierna nuestros pensamientos, gobierna nuestras ideas, nos da tranquilidad. Y la tranquilidad no tiene que ver con lo que tenemos o no, tiene que ver con Él, con estar en Él, con caminar en Él, con estar seguros de que vamos caminando a su lado. La semana pasada platicaba con un hermano que vino de visita, un pastor, y platicábamos acerca de cuando nos tocaba viajar a predicar el evangelio a distintos lugares de la sierra, y a veces era manejar toda la noche, toda la madrugada.
y nos íbamos rolando. Y platicábamos de cómo Dios nos guardaba para que mientras uno podía dormir el otro manejara y estuviera despierto. Y luego cambiábamos la conducción. Y llegábamos al lugar y había la fuerza necesaria para anunciar las buenas nuevas o hasta para hacer alguna campaña de evangelismo. La verdad es que Dios ayuda de maneras que no entendemos, que no podemos entender. Es necesario aprender, hermanos, a darnos en todos los sentidos. No dar desde nuestra comodidad. No dar desde tu comodidad. No pienses en dar desde tu comodidad. Que no afecte mi forma de vida, que no afecte mi estilo de vida, lo que creo que es correcto. No, tenemos que dar y darnos tiempo, esfuerzo, dedicación, oraciones, desvelos, hambres, lo que sea necesario, amado. Lo que el Evangelio nos demande hacer y hacerlo. Y se los dice alguien que por la misericordia de Dios le dio la oportunidad de vender todo lo que tenía para irse fuera del país y no quedarse más que con algo de ropa. Es importante, hermanos, de verdad, darnos, no buscar desde nuestra comodidad a ver qué puedo hacer, sino más bien doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Como Pablo le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga? Cuando se dio cuenta de que estaba perdido y que estaba persiguiendo al Mesías, ¿qué quieres que haga? Y por supuesto que Jesús le dijo, ya se le dirá qué hacer. Pero había disposición. Y hay veces que las personas esa disposición no la tienen. Dan hasta donde quieran dar. Se dan hasta donde se quieran dar. Pero ir a todo por Él es muy complicado para muchas personas. Dios nos conceda ser una congregación, una iglesia, una comunidad de personas que valoren tanto la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tenga lugar a dudas de que vale la pena ir en pos de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Fíjense lo que nos dice Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, no fuera de mí. No en tus ideas, no en tus pensamientos, no en lo que consideres correcto, sino en Cristo habrá paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego agrega, en el mundo tendréis aflicción. El mundo genera aflicción a los seres humanos, incluyendo a los creyentes, a los seguidores de Jesús. El mundo, el sistema, está reconfigurado, conformado, generando personas afligidas. Personas afligidas. El mundo está dando luz a personas rotas completamente, quebrantadas, sin aliento, sin ánimo, solas. Se levantan cada día diciendo a ver cómo me va hoy. Y luego agrega, pero confiad. ¿En qué tengo que confiar? En que Él venció al mundo. Yo he vencido. No dice lo venceré. Dice yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció Jesús al mundo? Por medio de su muerte y de su resurrección. Él ya venció al mundo. El mundo no va a vencer a los que confían en aquel que ya lo venció. Sí. Pero si no estamos muriendo nosotros mismos, si no estamos renunciando a lo que creemos que es correcto,
y buscamos de todo corazón lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, difícilmente vamos a aprender a saber lo que significa tener paz. Difícilmente. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero hay que confiar, como lo acabamos de leer. No es algo que se nos pegue, es algo que viene como consecuencia ¿de qué? De confiar en Cristo, de confiar en Él. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, porque en el mundo tendremos aflicción. Así que la paz que da el mundo es una paz que básicamente no existe. No es paz. No estás tranquilo en el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante es aprender a confiar en Dios, en caminar en Él y en paz. ¿Qué más nos dice la Escritura? Termino con una ilustración bíblica de lo que es que Jesús dé paz que sobrepasa todo entendimiento. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo número 13. Versículos 10 en adelante. Este día es un día de reposo, es un día sábado para los judíos. Y Jesús va a la sinagoga como era la costumbre judía. Y ahí se encuentra con una mujer que no tenía paz. Con una mujer que vivía afligida. Dice la Escritura, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Lo vuelvo a leer. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Quiero hacer una connotación importante. La expresión espíritu de enfermedad no quiere decir un espíritu inmundo, sino que ella, su espíritu, su estado de ánimo, era una persona enferma. Era alguien que se deprimía. Si algo tiene el Evangelio de Lucas es que define, como él era médico, define las enfermedades. Es el único que te vas a encontrar que le pone nombres médicos a las afecciones que tenían las personas a las que Jesús sanaba, ¿sí? Pero en el caso de ella, el Evangelio de Lucas describe que esta mujer tenía un espíritu, un estado de ánimo enfermo. Es decir, que había batallado los últimos 18 años con enfermedad. Un espíritu enfermo. Un estado de ánimo enfermo. Un alma enferma. ¿Sí? Emociones enfermas. Emociones, hoy podríamos pensar, gente que se la vive en depresión, en ansiedad, en angustia, en aflicción. Estaba esta mujer enferma desde hacía 18 años. Si hoy esta mujer estuviera en nuestro tiempo, estaría en el psiquiátrico, en el psicólogo, con un montón de pastillas como tratamiento para ayudarla. Jesús no necesitó de eso. Dice la Escritura, cuando Jesús la vio, dice, y en ninguna manera, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Su estado de ánimo era tan decaído, que era una mujer que andaba así. Todo el tiempo, durante 18 años, estaba tan abatida, que hasta su postura física
ya reflejaba un estado de derrotismo absoluto. No tenía ningún tipo de aliento, no tenía ganas de vivir, sin embargo seguía viva, no tenía ánimo para levantarse otro día, sin embargo se tenía que levantar. Era una persona con un espíritu de enfermedad, alguien que no tenía ganas de seguir adelante, alguien que a lo mejor ya había pensado en hasta quitarse la vida, es decir, alguien que se sentía completamente derrotada, que sentía que no valía la pena nada de lo que hacía. Tenía un espíritu enfermo, un ánimo por los suelos, ¿sí? Tanto así que ya hasta encorvada estaba aquella pobre mujer y no se podía enderezar. Y no dudo que haya habido gente bien intencionada que quería ayudarla, que quería animarla, que quería que se enderezara, pero nada funcionaba para enderezar a esta mujer que tenía un estado de ánimo de enfermedad. No se nos define qué tipo de enfermedad tenía. Y Lucas era médico, pero nada más la veía encorvada y la veía triste y la veía melancólica. Esta mujer solamente tenía un espíritu de enfermedad, estaba tronada la señora, estaba muy mal. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de tu enfermedad. Jesús sanó a aquella mujer. ¿Cuál era su enfermedad? No se nos dice, no se nos explica. Una cosa es que tuviera la mano seca, que tuviera sordera, que no pudiera hablar. De esta mujer no se nos dice la clase de enfermedad, solamente alguien que tenía espíritu de enfermedad y estaba doblada. Estaba todo el tiempo desalentada, vivía en un estado de desaliento continuo, enferma, ¿sí? Y Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eres libre de ese estado de ánimo. Son las únicas palabras que necesitó aquella mujer para que su vida cambiara. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Se le acabó la tristeza porque el único que da paz es Cristo. Se le acabó la angustia porque el único que da paz es Cristo, porque Él es el vencedor de este mundo. Y en el mundo, sí, tendremos aflicción, pero Jesús sí lo vence. Y entonces esta mujer que llevaba 18 años de tristeza, se endereza, porque escuchó las palabras del Mesías, de aquel que venció al mundo, decirle: sé libre de tu enfermedad. Y aquella mujer se enderezó, fue libre de su enfermedad. Y ahora, ¿qué hacía? Glorificaba a Dios, glorificaba a Dios. Por supuesto que esto generó molestia, generó desacuerdos con Cristo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, o sea, Dios le hizo un bien a una persona, y la religión que dice: no así, no es así. Dios le hizo bien a una persona y la gente busca desacreditar el bien que Dios le hace a quienes Él decide sanar, a quienes Él decide levantar de su estado de estar encorvado siempre. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. 6 días hay, y en estos pueden venir y ser sanados. Es bien simpático. A mí me ha tocado escuchar a gente decir: ¿por qué no van a los hospitales igualito que estos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Si tanto dicen, a ver, es decisión de Dios las cosas que Él hace. La manera en la que Él actúa es decisión de Dios. Pero hay quienes dicen: 6 días hay para trabajar. Vengan en esos días y sean sanados. Tienen tanto celo, tanta seguridad, que son capaces de querer negar lo que Dios hace en su misericordia y su buena voluntad. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Hoy no, así no.
No estoy de acuerdo que sea así. Sin embargo, la mujer fue sanada. Punto. Y lo hizo Dios, porque ningún ser humano tiene capacidad para sanar absolutamente a nadie. ¿Sí? Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Por qué le llamó hipócrita al líder de la sinagoga? Porque él sí hace algo por sus animalitos, pero no acepta que Jesús, que Dios haga algo por un ser humano. Eso es un juicio hipócrita. ¿Sí lo entendemos? Cuando Dios sí quiere hacer algo, sí demuestra querer hacer algo, pero dice: no, así no. No es como lo conozco. Perdón, pero no es cuestión tuya ni mía. Es lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona, de un ser humano. ¿Sí? Continúa diciendo: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Por supuesto que sí. Hacer un bien a las personas no tiene nada de malo. No es algo nocivo que Dios haga su obra cuando la gloria se la lleva a Él. Porque ¿a quién celebró aquella mujer? A Dios. Glorificaba a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amados, la paz que sobrepasa todo entendimiento no viene de la religión. La religión te va a imponer qué hacer y qué decir. Te va a imponer días, modos, formas, estereotipos. Cristo trae libertad. Trae paz. Y como dice en Isaías capítulo 18, tu paz será como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y la descendencia que tengas será como la arena del agua, del desierto. Es decir, Dios bendice. Dios sí trae buenas cosas a los que en Él confían. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos.